VIH. Entonces, la infección por VIH es la magnitud de una infección VIH. Un linfocito y cada partícula del virus para saber la masiva infección que sucede. Epidemiología, todos sabemos que se inició el problema en África, las zonas de las cuencas mayores. Entonces la versión es el SIP, virus de inmunodeficiencia simiana, que se transmite al hombre, ¿no es cierto? Supone unos 50 años, o poco más, poco menos. Carneo del chimpancé u otra práctica que ponga en contacto con la sangre o con el organismo humano. El VIH se va adaptando, ¿sí? Y se va adaptando de tal manera que se convierte en VIH, un virus de inmunodeficiencia humana. ¿Sí? Y comienza la epidemia. La epidemia, por supuesto, por los apoyos militares, humanitarios, religiosos. Hay un tránsito hacia el norte y en Estados Unidos y en Europa se ven los primeros casos. Primeros casos en 1981 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el orden, y el segundo orden es ya al resto del mundo, ¿sí? Aquí, al 2023, 40 millones aproximadamente de personas viviendo con VIH, de los cuales la inmensa mayoría, 38,6, adultos mayores de 15 años, y mujeres, 20 millones, más que varones. Niños, 1.400.000. La que va adquiriendo el VIH cada año, 1.300.000, de los cuales la mayoría son adultos y de los cuales ya el varón. Los varones son los que tienen más riesgo, son los casos nuevos. Los niños son algo menos, y vamos a ver por qué. La gente muriendo con VIH, 630.000 al año, mayores 560.000 al año, más hombres que mujeres, y también una cifra importante de niños. Este cuadro es muy importante. Vemos los 90, y vemos los nuevos casos de VIH en el mundo. Y vemos un tope. ¿Cuál es el tope? 95, 96, 97. ¿Qué tiene que ver esos años? El tratamiento antirretroviral. Y ahí la gente que se infecta recientemente de VIH disminuye hasta el momento. ¿Sí? Supongo que puede haber habido un pico en la pandemia, no sé. Y en los años, y hay otro pico. Las muertes relacionadas con VIH también tienen un pico en el año 2005, 2004. Efecto del inicio del tratamiento antirretroviral, pero también coincidente con otro evento. Mandela, Sudáfrica, les dice: o nos permite fabricar sin licencia cualquier medicamento antirretroviral, o nosotros lo fabricamos. Entonces, bondadosamente deciden que mejor no lo fabriquen, y hay un fondo mundial de lucha contra el VIH que beneficia a todos los países en desarrollo. Aquí, entre el 95, que empieza en Estados Unidos, Europa, el tratamiento, nosotros en el Perú iniciamos en el 98, Almenara, Rebagliati, Hospital Nacional de aquí, iniciamos el tratamiento antirretroviral, disponemos. Luego ya progresivamente todo el seguro
Y en este año, aprovechando ese fondo, recién se instala el tratamiento en el MINSA. Y ahora tenemos tratamiento en el MINSA y de salud gratuito. Eso para hacer ver el valor de este cuadro. Gente viviendo con VIH por regiones, ¿no? Había en el 18. Y ahí vemos la distribución. África. África sigue siendo el centro de la pandemia. América, 3,5 millones. El sudeste asiático está compitiendo con América. Europa algo menos. El este del Mediterráneo, y ya simplemente no hay otra zona. América y el sudeste asiático. Europa, mucho menos. Ahí hay temas culturales. Las estadísticas mundiales del VIH al 23 son 88 millones de personas que contrajeron el VIH. 42 millones fallecieron. Y hay rangos, ¿no? Porque no podemos saber exactamente qué pasaba. En el África, antes del 81, se moría la gente de una extraña consunción. Era una enfermedad que depredaba al paciente. Y lo trataban, intentaban tratarlo, simplemente era VIH. Todos los muertos, 42 millones, con un rango. Y esto es para ver más o menos las edades. Las edades es jóvenes que inician su actividad sexual, adultos jóvenes que tienen factores de riesgo, promiscuidad, bla, bla, bla. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Y la relación hombre-mujer. Nosotros en el 96 teníamos 3.32 varones por una mujer. Nosotros dijimos que con los años esto se iba a igualar. Felizmente no se iguala. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo es más para varones, ahora vemos por qué, y el riesgo para mujeres es todavía menor. No estamos llegando al África, felizmente. Y de ahí la transmisión sexual, vías de transmisión sexual. Y esto no es una estadística nuestra. Vamos a ver, es Estados Unidos. La transmisión sexual siempre es la más importante, 71%. Entre los homosexuales es mucho más alta la vía sexual, 87%. Los usuarios de drogas endovenosas, 27%. Eso es en Estados Unidos, algo menos en Europa y mucho menos en el resto del mundo. Todavía nuestros drogadictos son de aspiración o de fumar, no son mucho de droga endovenosa. La transfusión sanguínea es un riesgo, o fue un riesgo que está disminuyendo. Desde el 90, los bancos de sangre controlan para el VIH y para otras enfermedades, perinatal, vía vertical, de madre embarazada al niño, y no reportado un 0,16 para que vean que esa estadística es muy buena. Y vías de transmisión, las sexuales, por supuesto, la inmensa mayoría. ¿Sí? La parenteral, o sea, por varias formas, parenteral significa contactos con agujas y otras cosas que vamos a ver luego, es el 2%, vertical, niños pequeños, o sea, recién nacidos, solo 7, y no determinada, 14 a 5, que generalmente va a ser vía sexual o cualquiera de las otras. Dentro de los tipos de transmisión sexual, tenemos otra mentira, que es el heterosexual, 54%, la mayoría, homosexuales 19%, bisexuales 16%. Entonces ahí hay un concepto de que el macho que hace de activo frente a otro macho que hace de pasivo no es homosexual, es homosexual, activo. ¿Sí? Y en el caso de los bisexuales, ¿cuál es el problema? Las mujeres.
andan con hombres y andan con mujeres. Y no determinar. Entonces, las estadísticas tienen siempre su sesgo. Y ahí vemos que en el mundo la prevalencia de VIH es un 0,8%, esto lo quiero poner en un cuadrito más chiquito. Y en África el riesgo es 2,3, prácticamente el triple. Entre los gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, es 7,7, mucho más, casi 10 veces. El 3% entre las trabajadoras y trabajadores sexuales, el 5% entre las personas que se inyectan con drogas, el 9,2% entre las personas trans. Esta es una estadística media, ¿no? Supongo de algún lugar, ya sea Estados Unidos o Europa. Acá no hay muchos trans. Y los trans se suponía que viraban de sexo. Pero entre el viramiento de sexo ya hay problema. Y el 1,3 en las personas en prisión. Todos saben lo que pasa en las prisiones. Etiología, el virus. Es uno de los virus más estudiados. Y hemos detectado proteínas de envoltura, del transporte y la fusión, proteínas accesorias, proteínas GAR, de la estructura y del ensamblaje, enzimas de replicación y maduración, bla, bla, bla. Muchos valores o marcadores antigénicos los tenemos acá y que los vamos a ir viendo. Y otra cosa que es importante son los receptores. En este caso el CCR5, que está en la membrana de la célula objetivo, generalmente los CD4 y otras células. ¿Y qué pasa si tengo un receptor bueno? Arruinado. Me contagio fácil y progresa fácil la infección, porque el receptor capta el VIH y favorece la infección y el desarrollo de la infección. ¿Sí? Si tengo un receptor malo, estoy bien. Difícilmente me contagio, y si me contagio, difícilmente desarrolla rápido la infección. Les llamamos progresor rápido al que tiene buenos receptores y progresor lento al que tiene los receptores malos. Hay otros receptores, los CXCR4, ahí están con los CCR5, acá están los receptores, se descubre la membrana viral, se libera el RNA del virus y se produce la transcriptasa reversa. ¿Sí? Entonces, estos retrovirus de ARN producen DNA, ADN. ¿Sí? De una acoplan otra. ¿Sí? Al revés de lo que hacen los otros virus, otras células, perdón. De ahí pueden integrarse a mi material nucleico. Y ahí está la aparición del VIH. El VIH, al acoplarse, ya no puede ser eliminado. Tendría que matar a la célula. Pero además no puedo ni detectar. ¿Sí? Mis defensas no detectan. Y eso es lo que hace que sea permanente la infección VIH. Cuando logremos desacoplar el VIH del núcleo o de nuestro material genético, habremos curado el VIH. Y ahí hay integrasas que se integran, que hacen que se integre a ese material, y hay otras proteínas que son proteasas que fabrican el resto del componente del virus. Ya que el virus ya regresó a su forma RNA, ARN,
y las proteasas lo cubren y producen la nueva partícula viral y se libera. Entonces, tenemos inhibidores de entrada, tenemos inhibidores de transcriptasa reversa, tenemos inhibidores de integrasa, tenemos inhibidores de la proteasa. ¿Sí? Varios. ¿Para qué hacemos todo esto? Para saber dónde vamos a atacar al virus. Y esto es como ingresa el virus. El virus ingresa por nuestras mucosas expuestas, se junta con algunas células dendríticas, se acopla a los receptores y luego infecta a los linfocitos CD4. Eso es en días. En días ya está en los ganglios, ¿sí?, periféricos, y en 3 días ya está diseminado por esta sangre a la mayoría de nuestros tejidos. Y entonces la historia natural del VIH es VIH transmitido a través de la membrana mucocutánea, extensión a ganglios regionales en vías, una viremia masiva. El virus no tiene contrincante, no tiene anticuerpos, no tiene células especializadas y se disemina muy ampliamente en semanas, produciendo un síndrome retroviral agudo. Hay una respuesta inmune nuestra, brutal, que elimina el virus, y luego tenemos un periodo de paz sintomático de muchos años, ¿sí? 4 meses, vamos a ver quiénes son de pocos meses, vamos a hacer quiénes son de 8 a 10 años, y vamos a ver también que las células CD4 van disminuyendo progresivamente 50 por milímetro cúbico por año. Cuando llegamos ya a una destrucción importante de nuestra inmunidad, las células comenzamos a ser susceptibles a todo tipo de infecciones y a todo tipo de neoplasias oportunistas. ¿Sí? Y aquí vemos el virus en el medio ambiente, dura pocas horas, es muy sensible al calor, a la sequedad, a todo, se muere. En algunas células infecta todo, dura un día porque la célula no dura más. En otras puede durar sin integración al VIH, puede durar también algunos más o menos 6 días. Estas células dendríticas duran como 15 días, algunos macrófagos otros 15 días, y los CD4 infectados núcleo duran meses. ¿Qué quiere decir eso? Que además, ¿por qué duran? Porque no hay respuesta inmune. Y al no haber respuesta inmune ni con el tratamiento, permanecen. ¿Sí? ¿Y cómo se replican? Como cualquier célula, se dividen en dos, siguen persistiendo, haciendo persistir la infección. La clínica. Esta es la historia natural del VIH sin tratar. A las semanas, ya dijimos, se había introducido el virus y la viremia es brutal. ¿Qué hace la viremia? Ataca células, a muchas células, pero especialmente a los CD4. Y los CD4 caen, son dañados. Ya vamos a ver cómo los dañan. Y, sin embargo, hay una respuesta inmune brutal. Y esa respuesta inmune, ¡bum!, mata al virus, lo elimina de la sangre. ¿Sí? Y los CD4 se recuperan, y acá viene ya el deterioro progresivo de los linfocitos CD4. ¿Sí? Acá, por supuesto, vemos que la carga viral tiene escapes. ¿Qué escapes de qué? Escapes de virus
que se están probando su resistencia a nuestras defensas. Van probando hasta que superan nuestras defensas. En adultos, el promedio es 3 a 15 años, el rango, y el promedio es 7 años. Un niño pequeño es meses a pocos años. Un niño pequeño, un recién nacido o chiquito. ¿Sí? Entonces es mucho más deleterio en un pequeño. Y poco a poco, con la bajada de los CD4 a menos de 500, a menos de 350, a menos de 200, comienza a producir los síntomas o enfermedades constitucionales, las enfermedades oportunistas, las neoplasias oportunistas, y nuestra experiencia es que en estadio de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya cuando estamos con el deterioro inmune, no duramos más de 3 años. Tratemos lo que tratemos sin antirretrovirales. Aquí vemos la relación con los CD4, vemos que menos de 500 tengo más susceptibilidad a la tuberculosis. ¿Sí? En algún momento, alrededor de los 350, tengo más, ¿cómo se llama? Muguet oral, herpes viral oral, lesiones de cándida en zona genital, varones, mujeres, herpes simple en genitales. Soy mucho más sensible. Y alrededor de los 200, ya todas las otras enfermedades indicadores de SIDA. Neumonía por neumocitis cerevisiae, enfermedades empéticas crónicas y todo lo que vamos a señalar. Y de acuerdo a la disminución, vamos a tener riesgo para infecciones sistémicas por hongos, citomegalovirus, toxoplasma, Mycobacterium avium complejo. Eso lo vemos acá con más detalle y vemos las enfermedades indicadoras de SIDA. Ya no es cándida oral, cándida esofágica, cándida en tráquea, cándida en pulmones, una infección severa, grave. Cáncer cervical. La acción en las mujeres que tienen infección por papilomavirus se activa y el papilomavirus es cancerígeno. Entonces, mujeres más jóvenes hacen cáncer cervical. Micosis profundas, coccidioidomicosis, histoplasmosis en zonas de riesgo, criptococosis en cualquier otra zona, incluso las secas como Arequipa. Infecciones severas por citomegalovirus, por toxoplasma, por Mycobacterium avium, por Mycobacterium tuberculoso, por neumocystis cerevisiae, neumonías bacterianas recurrentes. No es raro que uno de ustedes, jóvenes muchachos, hagan una neumonía común. Pero si hacen 2 neumonías y son muchachos simpáticos, hay que tener cuidado. ¿Sí? Es una condición de inmunodepresión. Isosporidiasis, criptosporidiasis, las diarreas crónicas, los tratamientos para las diarreas crónicas van seleccionando a estas cuasibacterias que van aumentando. Linfomas, hablábamos de neoplasias oportunistas, sarcoma de Kaposi, otra enfermedad, otra neoplasia oportunista en menores de 60 años, y factores que se atribuyen al virus, demencia, polineuropatía periférica, síndrome consultivo. Y esto parece Perú. Los casos se pueden iniciar por tuberculosis, en un rango de 25 a 39%, infecciones bacterianas, neumonía por neumocitis cerevisiae, síndrome consultivo, criptococosis, toxoplasmosis, Mycobacterium avium complejo, poco, lo vemos poco, o a veces lo detectamos poco. Herpes zóster, penicilinosis, tengamos en cuenta que la penicilina viene de un hongo,
ese hongo nos da la penicilinosis, diarreas crónicas, candidiasis, diferentes formas, retinitis con citomegalovirus, sarcomas de Kaposi. Para que tengamos en cuenta lo que pasa en el SIDA, en etapa así. Pero ya la OMS simplificó esto y dijo que la clasificación es asintomáticos, con leves síntomas, avanzados síntomas y severos síntomas. Una clasificación que no nos sirve de nada, como vamos a ver para posteriormente. Y aquí vemos las lesiones típicas, parenquimales, bronquiales, ¿no? En ápices, ¿sí? Y lesiones no típicas, pero por supuesto esto lo van a ver mejor en su hombro. Los pseudoquistes por Pneumocystis pilovesi, a ver, vemos acúmulos, ¿sí? Y acá vemos como panal de abeja, lesiones chiquititas que parecen los panales de abeja, eso no tiene que ver con esto, y es muy diseminado y bilateral. Formas de criptococosis, criptococoma pulmonar, criptococoma cerebral y el criptococo o la tinta china. Toxoplasmosis del sistema nervioso central. El toxoplasma en nosotros es pacífico. Raro que nos dé una infección grave. Pero en VIH, por inmunosupresión, nos dan lesiones muy densas y en anillo y con hipodensidades periféricas. No se mira bien, pero ese es el concepto. Lesiones hiperdensas en anillo y hipodensidades periféricas. Y aquí vemos mejor, ¿no? Acá la densa y acá hipodensa. ¿Sí? Lesiones, lesión, hipodensidad, lesión, hipodensidad. En la tomografía. Y aquí vemos ya el informe. Y no vemos, vemos el anillo y no vemos la hipodensidad. Son detalles sutiles, pero que hay que manejar. También los manejamos con serología, que es forma de diagnosticar. El citomegalovirus, que es pacífico, puede dar úlceras esofágicas y otras enfermedades agudas y crónicas. Criptococosis cutánea, el herpes zóster, gente joven, ¿no? Aparentemente sana, comienza a haber herpes zóster, lesiones, macro, pápula, vesícula, pústula, costra. Esa es la característica de un herpes zóster y en dermatólogo. Lesiones raras, que serán solamente un dermatólogo puede decir, parece un herpes simple diseminado. El molusco contagioso, foliculitis estafilocócica diseminada, queilitis angular, ¿no? Bacteria, hongo, virus, cualquier cosa le puede dar esa queilitis. Enfermedades raras como la sarna noruega, todo tipo de aftas orales, algunas con lesiones muy extensas. Igual, chancros que no veíamos, sífilis secundaria, foliculitis eosinofílica, muel oral. El muel es fácil, las lesiones blanquecinas como si fuera la leche cortada,
Nosotros con un bajalenguas tratamos de sacar esto y es sangrante. Otra forma de lesiones es que simplemente es rojito, rojo, hematoso. Y otro tipo, como perla, brillante. ¿Sí? Son variantes, tenemos que estar adelante. Histoplasmosis, a veces solo con biopsia podemos verlo. Leucoplasia vellosa, que la vamos a ver en la mononucleosis infecciosa. Herpes genitales, ya no son lesiones chiquitas, sino muy extensas. Herpes zóster, angiomatosis basilar, Perú. Linfoma cutáneo que no sé por qué se ha ido, linfoma no Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, lesiones lenticulares así, sobresalientes, y ese color, violáceo. Lesiones más amplias de sarcoma de Kaposi, muy extendido. Lesiones en piel, sí. Lesiones en pulmón, sí. Lesiones en hígado, sí. Lesiones en cerebro, sí. Si llegamos tarde, es mortal. Otra forma rara de sarcoma de Kaposi, dermatitis seborréicas. Muchos cuadros clínicos. Prácticamente cuando hemos tenido la epidemia, cuando no llegábamos temprano, o cuando no llegamos temprano, vemos todo este tipo de complicaciones. En el diagnóstico, teniendo ya la presunción clínica, teniendo los antecedentes epidemiológicos, contacto, relación, de muchas formas, tenemos los ELISAs. El ELISA son pruebas de anticuerpos que han venido variando, mejorando. Generación 1, 2, 3, 4, estamos en la 4 o en la 5. Y ahorita los ELISAs ya no son solo de anticuerpos, sino son de antígeno, aunque hace mucho más sensible, pero no específico. ¿Sí? Y que necesitamos dos pruebas positivas. Tengo un paciente de riesgo, le hago las pruebas de VIH. Me sale una positiva, ¿no? Me salen dos positivas, muy probablemente. Me sale una positiva, una negativa, hago una tercera, el desempate, y en el desempate sale positiva o negativa, igual tengo que ir ya a la definitoria. ¿Sí? Salen dos negativas, me tranquilizo un rato y veo si evalúo después, en otro momento. Y las pruebas confirmatorias, que son más específicas, Western Blot y Liatec, son pruebas de anticuerpos, muchos anticuerpos. Y si salen esos anticuerpos positivos, ya hay un sistema, que eso lo sabe el laboratorio, no quiero enterarme, y ellos dicen es positivo, es negativo o es indeterminado. ¿Qué significa indeterminado? Todavía no sabemos si eso no es. ¿Qué significa? Que tengo que hacer la prueba 1 o 2 meses después, volver a repetir. Por supuesto que tenemos que hablar con el paciente. Le estamos haciendo la prueba por esto, y no hay problema. Si es positiva, usted no más se va a enterar, nadie más se va a enterar. Si es negativa, también le vas a decir, ¿no? Ese tipo de manejo tenemos que tener. Los ELISAs, ya les dijimos, muy sensibles, y pequeñas interferencias de sustancias similares dan falsos positivos. Enfermedades autoinmunes, hepatitis A y B, transfusiones múltiples, multíparas embarazadas, hepatopatía crónica, varicela, tratamientos múltiples. Entonces tengo que tener cuidado. Acá las confirmatorias, vemos todas las pruebas que hacemos. Sí. El FIBIC, estadios FIBIC, lo usamos a veces y hay una especialidad. ¿Por qué? Si yo tengo la P31 negativo,
B31 negativo, ¿qué pasa? Ataco rápido con el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué? Porque si ataco rápido en ese momento, un mínimo de células están infectadas. Si mi P31 se hace positivo, puedo esperar hasta el tiempo que sea necesario, porque ya están infectadas buena cantidad de mis células. Entonces, el problema del FIVIC es que a veces los Western blot no están disponibles a la hora que deben estar. Las cargas virales también son importantes. Es una cuantificación del RNA del VIH por los PCR. Desde el 96 la sensibilidad fue a 400 copias y ahora es 20 o menos copias por mililitro, y me permite predecir la progresión clínica, monitorizar el tratamiento antirretroviral y estimar el riesgo de transmisión. Ya se hizo la investigación y cuando estoy con mi carga viral indetectable, técnicamente no contagio. Pero igual tenemos que hacer tratamientos PrEP y PEP, que ya les explico. Los linfocitos CD4, CD8, ¿qué son? Las células ayudantes, los CD4, ¿qué hacen? Son memoria, marcan o recogen información de bacterias, virus nuevos, guardan información, la fabrican y la memorizan. ¿Sí? Y activan ¿qué? Los CD4, los C8, perdón. ¿Qué son los CD8? Son las supresoras o citotóxicas, son los que atacan. ¿Sí? ¿Cuáles son las células CD4 normales? Entre 600 y 1500 por milímetro cúbico en sangre. Las CD8 son 300 a 800 células. ¿Cuáles más? CD4, CD8. Entonces, cuando tengo el VIH, generalmente estos CD4 van a estar disminuidos porque son los más atacados. Y estos CD8 van a aumentar. Y se va a invertir esta relación. Eso lo van a ver en las prácticas. El tratamiento de las infecciones oportunistas es el primer paso del tratamiento. Generalmente no tratamos al paciente con antirretrovirales si hay una infección o una neoplasia oportunista. ¿Por qué? Queremos tenerlo libre de infecciones oportunistas. Y hay profilaxis para el pneumocystis jirovesi, para toxoplasmosis, con cotrimoxazol y dapsona. Dapsona no disponemos, barato y muy bueno. Para tuberculosis, isoniazida, hay una duda. Si somos un país con alta prevalencia de tuberculosis, le doy solo isoniazida, puede ser que se me haga resistente. A veces nuestra posición con mi colega Mario Cornejo y hay otros que, pero el resto dice que es que hay que darle. Para NAC, la citromicina, Mycobacterium gamma complex, fluconazol para el criptococo, cotrimoxazol y vitamina A para la diarrea crónica. Cotrimoxazol es un antibiótico, regula la flora, y la vitamina A, ¿qué hace? Mejora la nutrición de la mucosa y disminuye las diarreas. Vacunas para hepatitis A y B. Y ver y actualizar todas las vacunas que podamos. Tratamiento de las coinfecciones como hepatitis B crónica, hepatitis C crónica, es muy importante. Y el tratamiento antirretroviral altamente efectivo, el Targa. Se dice que la erradicación total es imposible con la medicación actual, ya les dije por qué. Y eso ya no tiene importancia. Antes hacíamos interrupciones estructurales, ahora no. Y acá, para que veamos la estructura del virus y lo que tenemos que bloquear: la proteasa, la transcriptasa reversa, la integrasa.
Y aquí vemos el virus que está fusionándose, hay inhibidores de fusión, el RNA está en la célula y los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa están trabajando ahí. Los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa también están trabajando ahí. Y hay inhibidores de la integrasa y hay inhibidores de la proteasa. Y el tratamiento. El tratamiento actual es el menos tóxico y por lo tanto mejor tolerado. Inhibidores de la integrasa con anticipalina tenofovir, inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa o inversa. Y hay una serie de combinaciones que usamos en la práctica y de acuerdo a la disponibilidad. Alternativas. ¿Qué significado tiene el tratamiento antirretroviral? Ha declinado la mortalidad. De 29.4 muertes por 100 años persona a 4.1 solamente entre el 95 y 98. ¿Sí? Hay una disminución de las infecciones oportunistas, hay una disminución de la infecciosidad. Y acá vemos también qué efecto tiene sobre las enfermedades oportunistas. La tuberculosis, desde los años 90 hasta los años 2000, de 10 a 2.5, disminución significativa. Por neumonía, por neumocitis filodensis, de 6.2 a 1.8, casi una tercera parte. Toxoplasmosis cerebral, de 2.8 a 0.6. Sarcoma de Kaposi, de 1.3 a 0.3. Linfomas no Hodgkin, 0.6 a 0.5. ¿Por qué no? Por la integración. Porque los linfomas, algunas neoplasias oportunistas, están relacionadas a los linfocitos que están atacados en encefalopatías VIH, sin disminución, otras infecciones, prácticamente más de la tercera parte. La tasa de mortalidad, también vemos cómo iba aumentando hasta los años 90, 94, 95. Tratamiento antirretroviral disminuye dramáticamente. Y hay fracaso virológico, no logro bajar la carga viral con un esquema. Fracaso inmunológico, sigue cayendo, no mejora los linfocitos CD4. Y fracaso clínico, sigue las enfermedades oportunistas, a pesar del tratamiento. Y causas del fracaso del tratamiento: inadecuada potencia o biodisponibilidad, niveles subterapéuticos de la droga, no adherencia, variables individuales de algunos factores para captar la droga, las interacciones medicamentosas, la toxicidad en algunas personas, la resistencia o resistencia cruzada y la infección avanzada por el VIH. Prevención. Solo en la educación ha influido mucho. La educación sexual, que a muchos no les gusta, ¿no? Algunos dicen, los sectores conservadores dicen, ¿para qué educar el sexo? Es entrenar a los chicos al sexo. Una cosa es entrenar a los chicos al sexo seguro, otra cosa es entrenarlos en el sexo. Entonces ahí pues hay gente así del nivel que tuvo que intervenir.
el Papa, en una entrevista, el Papa Francisco dijo, ¿saben qué? El uso del preservativo no es problema, no es pecado. Usen el preservativo. Pucha. Se echó como 3 concilios, donde los obispos decían, pues, el uso del preservativo promueve la promiscuidad. Sí, todavía, yo, por ejemplo, yo todavía estoy en mi educación de niñito, todavía creíamos que ¿cómo se llama? En el primer amor para siempre. ¿Ustedes todavía están así o no? No, pero cuidado que duden, porque ya después no se reproduce. Reproduzcanse nomás, pero con el cuidado del caso. ¿Sí? Entonces, y también, en algún momento el Papa dijo, el propio Francisco, él sí se reía, argentino tenía que ser. Señores, ¿por qué los homosexuales? ¿Por qué hay que verlos diferentes? ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿A quién parafraseó? A Jesucristo. Y se echó otra tira de concilios. Porque en familias latinas, donde siempre hay alguien, hombre o mujer, que es homosexual, tenía que callarse la boca y ir a misa calladito, hacer que no se note, porque técnicamente no debería estar en la religión católica. Papa Francisco dijo, ¡taca! Se acabó. Homosexuales, bienvenidos a la comunidad católica. Esos son elementos, porque la discriminación, muchas cosas ha habido sobre esto. ¿Sí? Entonces, el sexo seguro, yo les pregunto siempre, ¿quién es más promiscuo? ¿Los latinos o los europeos? ¿O los norteamericanos? Los norteamericanos y los europeos. Aquí en Arequipa somos conservadores sexualmente. Los limeños, ya saben cómo son. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Un norteamericano o un europeo, ella o él le pregunta, ¿usamos preservativo? Y nadie se sonroja ni nadie se preocupa de lo que piense bien o mal de la persona. Acá el chico dice, y si se niega va a pensar que la estoy insultando, y ella va a decir, ¿no será que va a pensar mal de mí? Y o no se inician sexualmente o se inician a la mala. Y siempre hay canales de por medio. Y los grupos de elevada prevalencia, trabajadores sexuales y clientes, trabajadores que tienen sexo con otros hombres, personas con enfermedades de transmisión sexual, menores en riesgo social, farmacodependientes, ya dijimos, desórdenes mentales, personas privadas de la libertad y otros elementos. Y los objetivos, reducir la transmisión sexual, reducir la transmisión sanguínea, reducir la transmisión vertical, otros. Precauciones universales, yo cuando trato a un paciente tengo que tratarlo como si tuviera VIH. Punto. Con todo el cuidado. Para mí y para él. ¿Sí? Esa es la lógica de precaución universal. Protección. Y hay más detalles, acá riesgo de punción con aguja, 5 a 40 para hepatitis B, 1 a 10 para hepatitis C, menos de 0,5 para VIH. Y ahí, aquí aplicamos la regla del 3. 30% hepatitis B, 3% para hepatitis C, 0,3% para VIH. Y estamos de acuerdo. Profilaxis, ¿qué pasa si yo voy a una jarana y me emociono y no sé dónde acabo? Hay que tener cuidado. Entonces hay profilaxis. ¿Qué pasa en una violación? A la persona violada hay
que ofrecerle profilaxis. Estas alternativas por 28 días, un mes. ¿Sí? Pero ahí sin piedad, ¿no? Igual que si yo me pincho en un laboratorio, una enfermera, alguien están manejando un paciente de VIH con riesgo y me pincho. Igualito, los 30 días. Profilaxis. Las vacunas, un fracaso. Hasta el momento. Han probado vacunas de todo tipo, hasta para tratar. ¿Una vacuna es para tratamiento? No. Pero han probado tratar el VIH con vacunas. O sea, unas nuevas técnicas. Pero lamentablemente hasta ahora han fracasado. No hay vacunas. Las estrategias desde el 17 antes eran 90-90-90, ahora son 95-95-95. 95 pacientes diagnosticados. Señorita, ¿está usted viniendo por una gripe? Bla, bla, bla? Señorita, ¿no quisiera usted hacer un análisis de VIH? Hola, muchacho, ¿has venido por esto? No puedes hacerte una prueba de VIH. No pasa nada, vas a tratar. Hasta conseguir ese 95%. ¿Sí? Que no haya pacientes sin diagnóstico. Del 95% que consigamos que esté diagnosticado, 95% le damos tratamiento. Y de ese 95% de tratamiento, hacer 95% indetectable. Con esto hacemos el efecto rebaño. Y nuestro objetivo era, o no será, porque seguimos atrasados en todo, era disminuir al mínimo la infección de VIH. Simplemente con medidas de detección precoz, tratamiento precoz y efectivo. Y los objetivos y las personas que están aumentando, ¿no?, para el tratamiento, los test y la cantidad de personas que tuvieron acceso cada vez más, felizmente. Si logramos eso en algún momento, vamos a disminuir la carga de VIH. Eso es todo. Y pasamos a el otro.